Hermanos en Cristo, la iglesia recuerda hoy a San Junípero Serra, nacido en Mallorca, en el seno de una humilde familia campesina. Fue un fraile franciscano, doctor en filosofía y teología, evangelizador y fundador de varias misiones. En el 1749, junto a 20 misioneros franciscanos, parte para México. El grupo llega a lomos de mula, pero Fray Junípero y un acompañante deciden hacer el camino a pie. A raíz de ese viaje contrae una dolencia en una pierna que le acompañará el resto de su vida. Esa dolencia no le detuvo para seguir en su trabajo misionero. Murió a los 71 años. Comencemos ahora esta celebración y de pie recibamos a Padre Luis Olmos de la Parroquia Santa Clara, Villafontana, Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este era el saludo de paz y bien que decía el mismo Junípero Serra cuando salió de allá del convento de la Santa Cruz en Querétaro, lugar donde no estudié, pero estuve a punto de estudiar. Uno de los primeros grandes, posiblemente el primero gran colegio de propagación de la fe, Propaganda Fide. De ahí sale este hombre, fraile, pequeño, sencillo, hacia los lugares conocidos hoy como Texas y California. Y allí fue fundando diferentes misiones que todavía hoy podemos ir a ver. Yo hace unos 7 años visité San José, California, y allí pude conocer donde está enterrado Fray Junípero Serra. Una figura que también hoy en Estados Unidos, pues algunos grupos han querido sacar de un poco de su fe, de su posición, por algunas cuestiones indígenas, de esclavitud, etcétera, etcétera. De todos modos, Fray Junípero Serra representa el religioso misionero que aún con las dificultades que tuvo físicas, con su padecimiento de la pierna, recorrió miles y miles de kilómetros para poder llevar el mensaje del Evangelio. Junípero es un nombre muy común en la literatura franciscana, ya que uno de los primeros compañeros de Francisco se llamaba Junípero, pero era un personaje un tanto cómico, aparece en las florecillas, cuando le dijeron que tenía que hacer una especie de olla
de comida, de gallina o algo así, echó la gallina con todo y pluma, ¿verdad? Y cuentos así que se nos narra de ese otro junípero, no estoy hablando de Junípero Serra, pero que es un nombre ya muy común en la tradición franciscana. No se llama míspero, como por ahí algunos le han llamado, sino que se llama Junípero, nombre un tanto raro para nosotros. Bueno, pues hoy también estaremos hablando de otro misionero grande, San Pablo. En la carta a los romanos nos da pie para conocerlo un poquito más. Así que hoy estaremos un poco en este ambiente misionero, tanto de los inicios de la iglesia como también de los inicios de la fe en América. Comencemos reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Junípero Serra la gracia de imitar a Cristo pobre y humilde, concédenos por sus ruegos que viviendo con fidelidad nuestra vocación, podamos alcanzar aquella perfección que tu Hijo nos propuso con su ejemplo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la tradición bíblica, Abraham aparece como el modelo de fe, como referencia para todos los creyentes del pueblo de Dios. La fe, fiarse de Dios de forma radical, constituye la base de toda justificación, que tiene su origen en el amor generoso. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor, según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso. Pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo el jornal, no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en Dios, hace justo al impío. Esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa.
a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y te perdonaré mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Jesús llama a hablar con claridad y firmeza, a no tener miedo porque el Señor está de parte de quien confía en Él. Aquel ha experimentado la gracia, el perdón y la salvación, da testimonio gozoso de Jesús. De pie para la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni uno de uno
pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hablemos un poquito de San Pablo, ya que estamos en ambiente misionero, celebrando esta fiesta de San Junípero Serra, del que ya les contaba, fundador del primer colegio de propaganda Fide en América, que es el colegio y hoy se llama Convento de la Santa Cruz en Querétaro, la ciudad de Querétaro, que eso está más o menos al centro de México, como a unas 2 horas, más o menos 2 horas y media de la Ciudad de México. Lo conozco porque allí hice yo mi noviciado bajo la tutela de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, precisamente así. Ese convento de la Santa Cruz, como se le llama, se tiene una especie de leyenda de que allí el santo, hoy Santo Junípero, y también Margil de Jesús, son 2 grandes misioneros, ahora no sé cuál de los 2, había puesto un palo, enterrar un palo del que creció un palo de cruces, y que es el único lugar allá donde se consiguen las cruces con los 3 clavitos, ¿verdad? Es esto para los mexicanos, los queretanos, es una especie de señal milagrosa de apoyo de estos grandes misioneros, Fray Margil de Jesús y Fray Junípero Serra. Si tengo algún error en la historia, me perdonan, porque hace ya muchos años que no ando por tierras mexicanas. El que sí andaba mucho también, además de Junípero Serra, era San Pablo. Se dice que fue un gran misionero, se dedicó a la evangelización de los gentiles, que era como se les llamaba a los que no eran judíos, es decir, como nosotros entenderíamos más paganos. Su primer viaje se dice que fue a Chipre, esa isla pequeña que está muy cerca también del sur de Turquía, que también fue otro lugar donde San Pablo estuvo predicando, fundando diferentes ciudades o diferentes comunidades cristianas en ciudades tan importantes como lo era Éfeso, más adelante también Corinto, pero eso es ya en Grecia. Y así conocemos entonces un poco las andaduras de Pablo y de quien se dejaba acompañar. Por ejemplo, se habla de un matrimonio, Aquila y Priscila, que le ayudaron mucho, sobre todo creo que en la ciudad de Éfeso. Aquila y Priscila tenían una industria, construían o fabricaban telas para las carpas, que en aquel tiempo abundaban y mucha gente vivía bajo carpas, sobre todo en el desierto, y era un negocio bastante lucrativo. Y San Pablo, precisamente, de Tarso, era de un lugar donde también se fabricaba este tipo de construcciones de carpas, y por lo tanto lo invitaron allí a trabajar con ellos, y fueron ellos los que le ayudaron, eran cristianos, incluso cuando estuvo preso fueron ellos que de alguna manera lo pudieron sacar. Así que San Pablo tiene una experiencia maravillosa con respecto a este tipo de evangelización. Pero en un momento dado también San Pablo tiene una visión. Aquí hay otro tema interesante, si San Pablo tuvo visiones personales o no, donde un señor, un hombre, le invitaba a ir a Europa para predicar. Y entonces cuando San Pablo decide ir hacia la parte europea, hasta entonces había predicado en Asia, Asia Menor, que es lo que conocemos Turquía, y de ahí se lanza entonces a llegar hasta
incluso su idea era llegar a España. Y es entonces cuando decide llegar a Roma. ¿Qué pasa en Roma? Entre los años 48 al 54 existe un emperador que se llama Claudio. Y Claudio fue uno de los que proclamaron la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma. No de Italia, pero sí de Roma nada más. ¿Por qué? Porque los judíos, que se dice que eran unos 50,000 judíos en Roma, pues comenzaron a tener dificultades unos con otros. ¿Por qué? Porque empezó a haber un grupo cristiano. Eran judíos cristianos. Entonces hubo bastantes trifulcas, hubo levantamientos unos contra otros, y esto provocó, según un historiador, se llama Suetonio, provocó que entonces el emperador Claudio saliera de esas situaciones, y por eso entonces decide expulsar a los judíos de Roma. Y entre ellos, pues también muchos cristianos salieron de Roma. Pablo no ha ido a Roma. Está posiblemente en Éfeso cuando escribe la carta a los romanos. Por lo general, las cartas que San Pablo escribe a los tesalonicenses, a los filipenses, a los de Colosas, a los efesios, son cartas que tratan de resolver diferentes situaciones problemáticas que se daban en las comunidades. Daba consejos acerca de lo que debía hacerse. Sin embargo, como no ha ido a Roma, no conoce mucho la comunidad, de tal manera que escribe una carta donde expresa lo que es el fundamento de su teología, de su evangelización. Y tenemos en la carta a los romanos, la que hemos estado leyendo desde el lunes, la carta más teológica, la carta en la que podemos encontrar toda una teología cristiana desde el punto de vista occidental, ¿no? Es lo que se aprecia de esta carta, y posiblemente la carta que más influencia ha tenido en el devenir teológico, es decir, en la reflexión que se ha hecho poco a poco de la teología. Tanto San Agustín, tengo otro que se me olvida el nombre, Cornelio, Jansenio era de una especie de herejía en aquel tiempo, y luego también teólogos protestantes como Lutero, Calvino, y otro más que se me olvida, bueno, Karl Barth, ya mucho posterior, han seguido mucho las ideas de San Pablo, de tal manera que muchos hermanos protestantes buscarán en San Pablo el refugio para justificar sus doctrinas, sobre todo esta doctrina de la justificación por la fe, que de alguna forma hemos leído hoy, con otras palabras distintas, pero San Pablo quiere enfatizar que no son las obras las que nos justifican, sino que es la fe. Y ahí pone el ejemplo de Juan y también de Abraham, y luego también pone el ejemplo, a ver si no me pierdo, de otra figura, creo que era el mismo Juan, David, que son justificados no por lo que hicieron, sino porque creyeron. Y entonces dentro de toda esta expresión, pues San Pablo trata de defender la doctrina de la justificación por la fe. No son las obras las que nos justifican, sino la fe. Claro está, esto es un tema que no podemos tomar por textos, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar cuál es el contexto que dicen el mismo Pablo en otras cartas y que dicen otros autores, como es el caso de la carta de Santiago, ¿verdad? Que habla, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré con mis obras mi fe. La fe de la que habla San Pablo no es la fe simplemente creer en la mente algo, sino que la obra que uno realiza es conforme a eso que cree. Si no, no tendría sentido tampoco la fe, ¿verdad? Por eso el mismo San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, habla del amor. Están la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, la más importante es la caridad. Y la caridad es la que expresa precisamente, se expresa a través de las obras. Así que
hay que ver no textos, sino el contexto. Y esta es una de las cosas que los papas nos han enseñado en todo este camino que yo les mencionaba anteriormente de la interpretación de la Biblia. Muchas veces se han querido justificar textos o justificar ideologías o supuestas verdades con un texto. Y esto es uno de los errores más grandes que podemos tener los cristianos. Ah, como aquí dice esto, ya eso es así. No, el texto solo no basta para justificar una idea. Hay que buscar el contexto. Si tú quieres tratar un tema, como por ejemplo el tema de la justificación por la fe, no te quedes en un solo texto. Hay que buscar otros textos, otros autores, y ahí entonces tienes una comprensión más clara, más abierta de lo que es la fe. Además, y aquí les traigo una noticia preciosa. Si ustedes compraron el visitante de esta semana pasada, hay una sección, además de que nos habla de la famosa exhortación apostólica última, Laudate Deum, de la que ya habíamos hablado. Hay otra sección donde 5 cardenales de la extrema, un poco conservadora de la Iglesia, preocupados por los diferentes temas que se van dando ahora en el famoso sínodo de la sinodalidad, le hacen 5 preguntas al Papa. Y el Papa las responde. Y qué respuestas tan maravillosas. Nuestro Papa tiene un magisterio ejerce un magisterio maravilloso, porque te aclara a través de su forma de decir las cosas muy bien los temas. Y uno de esos temas precisamente tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Yo les invito a que lo consigan el visitante. Ya yo pedí por ahí que si alguien me lo puede conseguir en algún asilo que no se haya vendido, ya no digo el asilo, pero consíganlo, porque es muy bueno. Son 5 temas importantes, como el tema de la homosexualidad, los matrimonios homosexuales. ¿Qué nos dice el Papa sobre todo esto? El matrimonio, el sacerdocio de las mujeres, temas que están candentes y que sin embargo tenemos que aplicar precisamente lo que he dicho, no solamente el contexto de un tema, o sea, el texto, sino el contexto de un tema. Y hoy, en nuestro mundo de hoy, hay un contexto nuevo que tenemos que atender, hay unas maneras nuevas de atender. Por ejemplo, el Papa habla de los textos que se refieren a las mujeres de San Pablo, que no deben estar en la asamblea sin usar un velo. De la esclavitud que era aceptada por San Pablo. ¿Cómo hemos de interpretar esos temas tan antiguos, pero siempre tan nuevos? Así que hay que estudiar mucho, hay que conocer mucho, para que no nos cojan por ahí desprevenidos y nos hagan preguntas que no sepamos contestar. Yo creo que la carta de San Pablo a los romanos es la carta máxima en el sentido de que podemos conocer cuál es la reflexión cristiana de la verdad, sobre todo de la verdad de la salvación. Eso es otra cosa que también el Papa nos dice. En cuanto a verdades sobre la salvación, ahí no hay duda de que la Biblia no tiene ningún error, no tiene ningún error, es verdadera. Ahora bien, hay otros temas que hay que verlos desde la cultura, hay que verlos desde otros puntos que no son tan importantes. Y ahí también tenemos que hacer un discernimiento. El Papa habla de temas fundamentales y temas que no son tan fundamentales. O sea que esto es sumamente interesante. Los que puedan conseguirlo, consíganlo. Si no, busquen que alguien le dé una copia o saquen copias, porque son verdadera enseñanza por parte de nuestro Papa Francisco. Amén.
ponemos de pie. Soplan vientos de guerra en todo el mundo, no solamente en Israel o en Ucrania, en África, en muchos lugares donde se vive también la violencia y violencia institucional o violencia de guerrillas. También en Colombia existen muchos problemas con guerrillas, con guerrilleros. Y cuando hay soplos de guerra necesitamos aumentar nuestra oración, acrecentar nuestra oración. El Papa y algunos cardenales nos han pedido rosarios porque haya paz en todos estos lugares. Así que de alguna manera todas nuestras iglesias tratan un poco de intensificar el rezo del Santo Rosario por la paz. Ahora también en nuestra Eucaristía pedimos por las necesidades del mundo, sobre todo la de la paz. Para que Jesucristo, cabeza de la iglesia, conduzca a los fieles y a los pastores por los caminos de la fe firme y la caridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, llene con sus dones a todos los que anuncian el Evangelio en zonas de misión o en las grandes ciudades, para que el mensaje de Cristo penetre las culturas y las haga más humanas y evangélicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos encontremos en Dios y en el servicio a los hermanos la plena realización de nuestras vidas y con ellas demos gloria al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos hemos reunido para festejar nuestra salvación, vivamos seguros y confiados en las manos de Dios, que quiere darnos su vida eterna y hacernos gozar de su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la salud de sacerdotes, muy especialmente por la salud de Padre Frank de la Rosa, diáconos religiosos y religiosas, y por Edna Blanco, Gigi Rodríguez, Elisa Rivera, Gilberto Arroyo, José Juan Álvarez, Milagros Domena, María Eneida Figueroa, Rosa Cabán, Leticia Rosado Esparra, Maribel García, Anthony Vega, Edelinda Torren, Luis Rodríguez y esposa, familia Maldonado Torres, familia Molina Ortiz, Lidia Santiago, familia Viamón, Eric Serrano, Edgardo Verdejo, Juan González, Bebé Olivia Victoria Quiñones, Katy Collazo, Yolanda Vicente, familia Mercado Serrano, Carmelito y Toñita Rivera y Cano Vélez, roguemos al Señor. Por el descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, difuntos de la familia Olmo, difuntos de la familia Orange, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Monín Caraballo, difuntos de la familia Galindo, Miguel Ángel Figueroa, José Oquendo Garcet, Luis Antonio Meléndez Figueroa, difuntos de la familia Maldonado, difuntos de la familia Molina Ortiz, William Vargas, Héctor Maldonado, Miguel Vega, Antonio Resto, Sonia Donato, familia Collazo del Valle, Cristian Carrasquillo, Norman Joel y Norberto González, Rolandito de León, Félix Javier Rodríguez, Martín Arturo Ortiz, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños Elba Franco, intenciones especial por la paz y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por tu Hijo, por su pasión, lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Junípero Serra, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das las pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Junípero Serra, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros rezamos la oración del Padre Nuestro, no solamente seguimos las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles que les enseñó a orar, sino que reunimos en unas 7 oraciones, 7 peticiones, lo que es fundamental en la historia de cada uno de nosotros. Es curioso que no se menciona la paz, pero la paz está incluida en la petición del perdón, de la reconciliación. Que seamos capaces de perdonarnos unos a otros sería como la fuente de la paz, por lo menos humana, que esto también es un don que se le pide al Señor. Así, con esa intención, en el Padre Nuestro, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. He dicho solamente del perdón, pero es que casi todas las expresiones llevan a la paz. La santificación del nombre de Dios no es otra cosa que el Dios de la paz. Nos libra precisamente de la paz. El pan que compartimos lo debemos compartir con todos, de tal manera que no debe haber conflictos entre unas naciones y otras. Y así por el estilo, todo el Padre Nuestro es una oración de paz. Líbranos, Señor, de todos los males, sobre todo el mal de la violencia y de la guerra, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el deseo y en el proyecto de comprometernos con la paz, nos damos fraternalmente una expresión de la misma. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Junípero Serra nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comparto con ustedes, era parte de la homilía, pero se me escapó un poco alguna reflexión sobre todo del Evangelio acerca de cómo Dios conoce cada rincón de nuestra vida. Todo hombre, dice, toda su vida es tomada por Dios y purificada por Él. Recibe la eternidad así. Queridos amigos, yo creo que esta es una verdad que nos debe llenar de profunda alegría. El cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá, en el que todo lo que en este mundo nos fue precioso y querido sería borrado, sino que promete la vida eterna, la vida del mundo futuro, así lo decimos en el credo. Nada de lo que es precioso y querido se arruinará, sino que encontrará plenitud en Dios. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dijo un día Jesús. El mundo definitivo será el cumplimiento también de esta tierra, como afirma San Pablo. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, se comprende que el cristianismo dé una esperanza fuerte en un futuro luminoso y abra el camino hacia la realización de ese futuro. Nosotros somos llamados, precisamente como cristianos, a edificar este mundo nuevo, a trabajar para que se convierta un día en el mundo de Dios, un mundo que sobrepasará todo lo que nosotros mismos podamos construir. Y esto citando al Papa Benedicto XVI. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, gracias a nuestros hermanos que están aquí con nosotros, nuestra hermana Iris Sánchez, y gracias también a nuestro hermano Irving. Recuerden que estamos ya casi en el último día, pero mañana también habrá telemaratón, así que les invito a cooperar con nuestro canal para que continúe realizando su programación tan edificante para nosotros, sobre todo nuestras misas. Pueden llamar al 787-300-4999, 787-300-4999. Yo cuando me equivoqué al principio. 787-300-4999. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.